Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Quiero que me acompañe, hermanos, también a la palabra de Dios. Al libro de los Hechos, capítulo 13. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 47. Solamente quiero compartir un versículo con ustedes, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 47. Dice la palabra de Dios: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te engrandecemos. Gracias por darnos la bendición de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder congregarnos y acercarnos a ti, Señor, para escuchar el consejo de tu palabra. Pedimos que en esta tarde, Señor bendito, tú hables a nuestro corazón y que tú traigas, bendito Dios, amén, consuelo, traigas fortaleza, traigas bendición, para que nuestra vida, Señor, aleluya, cada día sea mejor delante de ti. Gracias por lo que estamos aquí, Padre bendito. Bendícenos y permítenos que en esta hora, Señor, tu palabra sea clara, sea entendida y que podamos salir bendecidos de este lugar. Gracias te damos, Dios, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes, hermanos, este mensaje, el cual yo le he titulado: ¿por qué anunciamos el Evangelio? Yo creo que anunciar el Evangelio, hermanos, es un privilegio para cada uno de nosotros como cristianos, y más por ser seguidores de Cristo, principalmente por todas las cosas que el Señor ha hecho y ha dado a nuestra vida. Pero quiero comenzar este sermón haciéndole una pregunta. ¿Cuál es el mensaje que más atrae la atención de la gente en el mundo? ¿Cuál es el mensaje que más atrae la atención de la gente en el mundo? Quizás usted pensaría, al igual que yo, que son las noticias, por lo que acontece en todo el mundo. Quizás pensaríamos que eso es lo que atrae más la atención de las personas en este mundo. Pero la realidad, hermanos, es que no es así. No es así. La que trae la atención de toda la gente por lo regular del mundo son las telenovelas. Son las que tienen el primer lugar en audiencia en toda la tierra. Es increíble los datos que existen alrededor de estas teleseries, que son todo un éxito.
Se dice que producen en un año una ganancia de 500 millones de dólares. De acuerdo con el reportaje de la UNESCO, en Costa de Marfil, muchas mezquitas adelantaron sus horarios de oración, principalmente para permitir que sus fanáticos religiosos pudieran ver una telenovela llamada Marimar. En Rusia, la novela Los ricos también lloran tuvo una audiencia audiencia de más de 100 millones de vistas por televidentes. La telenovela que más récord o el récord rompió según el récord Guinness es la telenovela venezolana La Casandra, que fue vista por más de 128 países. En China, la telenovela La esclava Isaura fue vista por más de 450 millones de televidentes. Según un artículo publicado, cuando sucedió la guerra en Bosnia, hubo un alto al fuego para que las personas pudieran ver esta miniserie. Aunque son relatos ficticios, plagados de inmoralidad, de fornicación, de robos, de engaño, de adulterio, de violencia y de intriga, la gente las ama y las quiere hacer parte de su vida. Otro reportaje que la UNESCO dio es que todo un pueblo de Serbia, sí, mandaron una petición al gobierno venezolano para que absorbiera en un juicio a Casandra. Un personaje llamado Peyuco de la telenovela Amores de Mercado, mucha gente envió flores, sí, coronas de flores, al mercado central de Santiago de Chile. Yo creo, hermanos, que todas estas estadísticas que yo he compartido con ustedes, yo creo que debería de hacernos pensar y principalmente darnos vergüenza a nosotros como cristianos, porque realmente es una verdadera lástima que otros mensajes ocupen el lugar que le corresponde al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es urgente que todos los cristianos nos enfoquemos y nos esforcemos principalmente, hermanos, para que el Evangelio pueda llegar a todas partes y las personas puedan escuchar el mensaje más importante para sus vidas. Este es el mensaje que la gente debe oír y creer, y no a las falacias como las telenovelas que no son reales. Así que este es el mensaje que nosotros como cristianos tenemos que compartir, y es un mensaje de vida y vida eterna para las personas que lo necesitan. Por eso quiero que meditemos en esta hora, hermanos, en este pasaje que nos enseña sobre este precioso tema, el cual yo le he titulado ¿Por qué anunciamos el Evangelio? ¿Por qué es tan importante? El ejemplo lo tenemos en Jesús. El Señor anduvo por aldeas, por diferentes lugares,
anunciando el evangelio de esperanza, el evangelio de vida, el evangelio de bendición para las personas, principalmente por las necesidades que habían en cada uno de ellos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, amén, anunciamos el evangelio? Y quiero en esta hora, hermanos, dar por lo menos 3 cosas importantes, el por qué nosotros como cristianos anunciamos el evangelio. La primera es, anunciamos el evangelio porque es un mandato de Jesús. Si analizamos bien la palabra y sobre todo analizamos bien la situación, nos vamos a dar cuenta principalmente, hermanos, que anunciar el evangelio es un gran privilegio para nosotros como hijos de Dios. Principalmente, hermanos, porque el Señor nos lo ha encomendado. Nos ha dado la oportunidad de que nosotros seamos portadores de dar las buenas nuevas de esperanza para quienes lo necesitan. Y principalmente, hermanos, porque la palabra de Dios así lo enseña. Quiero compartir por lo menos 3 pasajes bíblicos para que usted me pueda entender esto. Un pasaje se encuentra en Marcos 16:15, que dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es una manera en la cual Dios nos está, hermanos, diciendo cuál es nuestra obligación. Pero no tomarlo como una obligación, sino tomarlo como un privilegio del que el Señor nos haya permitido a nosotros el poder hacerlo. Principalmente porque nosotros, hermano, conocemos las necesidades de personas que viven a nuestro alrededor y nos damos cuenta de la importancia, el por qué es necesario que ellos conozcan acerca de Jesús. Otro texto lo encontramos en Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Y ya da el requisito después, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nuestra obligación, hermanos, como cristianos, es hacer discípulos para el reino de Dios. Otro texto, hermano, lo encontramos principalmente en Mateo 10:8, que dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, ¿cuál es la bendición más grande que nosotros pudimos encontrar? Fue el evangelio. Porque a través del evangelio, hermanos, nosotros, ¿verdad? Amén, podemos tener entrada y acceso al reino de Dios. Entonces, es una bendición para nosotros el ser portadores también de esta dicha, hermanos, de llevar el mensaje a quienes lo necesitan. Entonces, como lo dije al principio, no debemos de tomar esto como una orden de Dios, ¿sí? Sino debemos de tomarlo, hermanos, como algo importante, ¿sí? Como un privilegio que Dios nos otorgó de poder nosotros compartirle las buenas nuevas de esperanza para las almas que se están perdiendo y necesitan del evangelio. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿O por qué no lo tomamos como un mandato, sino lo tomamos como un privilegio? Principalmente, hermanos, porque tenemos que hacerlo por agradecimiento. Esto es algo importante en nuestra vida, hermanos, como cristianos. Hacerlo por agradecimiento, ¿sí? Por lo que el Señor hizo en nuestra vida, ¿sí? Principalmente, hermano, porque no podemos pagarle al Señor lo que Él hizo, ¿sí? Nosotros no podemos pagarle a Dios con ninguna manera lo que Dios hizo por nosotros.
Entonces, nosotros compartimos y hablamos a la gente y le especificamos a la gente porque lo hacemos por agradecimiento, ¿sí? Anunciar el evangelio debe ser para nosotros algo muy importante y urgente, principalmente porque las personas, hermanos, se están perdiendo y se están yendo sin Cristo. Por eso el texto dice, y el de Mateo 18, de gracia recibiste, da de gracia. O sea, ¿qué hemos recibido, hermanos? La salvación. Recibimos el evangelio, que fueron las buenas nuevas. Entonces nosotros también tenemos que compartir esto, hermanos, por agradecimiento. Pero también lo hacemos por amor, ¿sí? Así como Dios nos amó y se entregó por nosotros, también nosotros debemos hacerlo, ¿sí? Debemos de interesarnos por lo que sucede a las personas que nos rodean y que no tienen a Cristo en su corazón. Hay un texto que a mí en lo personal me gusta mucho, hermanos, y el texto se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, que dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Ahora, fíjese lo que voy a decir. La salvación no es un camino complicado de cosas difíciles que tenemos que hacer. La salvación es abrir el corazón al amor infinito de Dios. Algo que tenemos que comprender, hermanos, es que el amor a Dios se refleja en el amor a nuestros semejantes y principalmente a nuestros hermanos y a la familia de Dios. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Hablarles del amor de Dios. Sí, si amamos a nuestro prójimo, nuestro privilegio es hablarles acerca del amor de Dios. Tenemos que predicarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para la salvación que ellos necesitan. ¿Sí? Pero no solamente lo hacemos por amor, también lo hacemos por obediencia, que es otra de las cosas importantísimas que debe de haber en nuestra vida como cristiano. Mire, el plan de Dios siempre ha sido alcanzar a toda la humanidad. Y cuando nosotros lo hacemos, principalmente como prioridad, ¿sí? Como prioridad en nuestra vida, a través de esta acción estamos demostrándole el interés al Señor que tenemos por servirle y por llevar su mensaje a pesar de todos los obstáculos que se puedan presentar en nuestra vida como cristianos. A través de llevar el mensaje, hermanos, obedecemos a Dios y le demostramos el interés que tenemos, hermanos, de que las personas puedan ser libres de la esclavitud en la cual ellos viven actualmente a través del pecado. Entonces, ¿por qué anunciamos el evangelio, hermanos? Porque es un mandato de Cristo. Porque el Señor lo dejó establecido en su palabra. Algo que yo siempre he entendido, hermanos, y he comprendido a través de muchos años como predicador, es que para Dios las almas es lo más importante. Cuando nosotros le hablamos a una alma sola, a una alma, amén, Dios se complace y se agrada. ¿Por qué? Porque un alma vale mucho más, hermanos, de lo que usted se puede imaginar. Por eso nuestro deber como hijos de Dios, como cristianos, es dar lo que hemos recibido.
Alguien vino y nos habló a nosotros de Cristo. Alguien vino y compartió en nosotros la palabra. Alguien vino y nos habló del reino de Dios y nosotros, hermanos, aceptamos a Cristo y a través de esto experimentamos algo que el mundo no lo puede dar. Experimentamos principalmente la dicha de conocer a Jesús, la dicha de sentir el perdón de nuestros pecados, la dicha de sentir lo que es la salvación y disfrutar de los grandes beneficios que se otorgan para aquellos que reciben a Cristo y caminan en su presencia. Entonces, esto es algo que el Señor nos lo ha dado. Y esto no es de ayer, de antier, esto sucedió hace más de 2000 años. Y es el mensaje que se sigue predicando a través de todas las generaciones y edades. El mensaje de que Cristo ama y quiere salvar al perdido y limpiarlo de todos sus pecados. Lo que hacemos nosotros lo hacemos porque tratamos, hermanos, de agradarle a Dios con todo lo que hacemos por el interés personal de demostrarle a Dios cuánto lo amamos. En segundo lugar, hermanos, anunciar el evangelio es un beneficio para las personas. Yo le pregunto, ¿quién más, hermanos, se beneficia a través del evangelio si no es aquellos que aceptan a Cristo en su corazón? Mire, principalmente, hermanos, porque los beneficios que el Señor nos da realmente son grandes y son especiales. Primero, ¿por qué, hermanos? Porque un beneficio que nos trae el evangelio es que nos trae paz con Dios. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, decimos que un beneficio, hermanos, ¿verdad?, que se recibe por medio del evangelio es la paz. Porque a través de esto, hermanos, el gran obstáculo que ha existido o la gran barrera que ha existido en la vida del ser humano es el pecado. Y a través del evangelio, hermanos, ¿verdad?, a través de conocer la verdad, a través de conocer la realidad, a través de darse cuenta de que la solución se encuentra en Cristo, ¿verdad? Esta enemistad, este obstáculo que se anteponía entre Dios y el ser humano es quitado, ¿sí? Y por medio de Cristo, hermanos, ¿verdad?, viene la paz para con Dios, ¿sí? Y a través de esto tenemos principalmente el privilegio de tener el acceso o la entrada a la presencia de Dios. Y podemos relacionarnos con Él sin tener ningún problema de rechazo. El problema que teníamos como seres humanos era el pecado. Y en el pecado estaba la enemistad con Dios. Y a través del pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y a través del pecado estábamos condenados eternamente. Pero a través de lo que Cristo realizó, a través de presentarnos, ¿verdad?, el evangelio de esperanza, vino una reconciliación, vino una paz, vino una liberación, hermanos. Y a través de eso, ¿verdad?, tuvimos la oportunidad de tener acceso a la presencia de Dios. Y a través de esto podemos orar. Podemos estar y encontrar una respuesta de Dios. Pero lo más importante son las bendiciones que Dios tiene para usted y para mí a través, hermanos, de cómo nosotros buscamos su presencia. Porque ya no hay, hermanos, separación. Cristo nos ha unido. El evangelio trajo la bendición y la oportunidad de poder, hermanos, acercarnos nuevamente al Señor. Entonces,
La paz que el Señor da es una paz, hermanos, eterna y no se compara a la paz del mundo. Por eso yo creo, hermanos, que en verdad, hermanos, la paz es uno de los beneficios más grandes que el ser humano puede recibir a través del Evangelio de Cristo. Otra de las cosas, mis hermanos, otro beneficio, fíjese bien, otro beneficio que somos acreedores o que recibimos por causa del Evangelio, hermanos, es que nos libera de una condenación eterna. Estamos hablando de los beneficios que acarrea el Evangelio a las personas que lo reciben. ¿Sí? Mire, el Evangelio, hermanos, vino a traernos una bendición principalmente para los que reciben a Cristo por medio, ¿verdad?, de la palabra. ¿Sí? La condenación es quitada y somos liberados del sufrimiento eterno que pasaríamos sin Cristo por la eternidad. Así que el Evangelio, hermanos, nos da la seguridad de que ahora podemos estar convencidos de que hemos pasado de muerte a vida. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Juan capítulo 3, verso 36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Otro texto lo encontramos en Romanos 8:1 que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, una de las cosas, mis hermanos, que yo creo que es importante es lo que el Señor nos da a través de su bendita palabra. Y si dice que no hay ninguna condenación, quiere decir que hemos sido, hermanos, exonerados, hemos sido liberados de una condenación que estábamos destinados por causa de nuestro pecado. Por eso el Evangelio, hermanos, es importante principalmente para las personas que puedan escuchar. Por eso es importante que nosotros compartamos el mensaje de buenas nuevas a una persona, por muy simple que sea. Porque no sabemos nosotros, hermanos, en verdad lo que Dios va a hacer en el corazón de esa persona. Nosotros cumplimos en llevar la palabra. Ya Dios se encarga de tratar con ella, pero nuestra responsabilidad es esa. Mucha gente en la actualidad se está yendo al infierno sin Cristo. Principalmente porque la iglesia ha perdido ese punto de esforzarse por llevar la palabra. Como iglesia, la iglesia está más enfrascada, más en la situación que pasa internamente en la iglesia que en las almas que se están perdiendo. Y créamelo, hermano, que el Señor nos va a pedir cuentas a usted y a mí por lo que no hicimos. Una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que nosotros somos, hermanos, cartas abiertas, como dice el apóstol Pablo. Lo que usted haga o deje de hacer se hará manifiesto a través de su testimonio, a través de su vida. Por eso lo importante que tenemos que hacer como hijos de Dios es compartir el mensaje de Dios y dejar que el Señor haga la obra. Nosotros simplemente hagámoslo y dejémosle el trabajo al Señor para que Él se encargue de hacer lo que Él tiene que hacer. Porque nosotros no vamos a convencer a las personas, nosotros no las vamos a salvar. Nosotros solamente compartiremos la palabra y Dios hará el resto en tocar el corazón de ellos. Mire, otra de las formas o otro de los beneficios que se recibe por causa del Evangelio es que nos asegura que estaremos con Cristo por toda la eternidad. Ese es el más grande anhelo
yo creo, de todo cristiano, estar con Cristo. Por eso me fascina, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 23, que dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo tenía un concepto claro y definido de lo que él buscaba y él deseaba. Él sabía que lo más importante de todas las cosas, ¿verdad?, era estar con Cristo. El cumplir, el hacer la voluntad del Señor, para él era lo prioridad o lo principal. No había cosa que realmente, hermano, no hiciera él por agradar a Dios. A pesar de todas las situaciones que él vivió como un hijo de Dios, porque quien más puede darnos testimonio de todas las experiencias que vivió en su vida es Pablo. Pablo experimentó lo peor en sufrimientos por causa de Cristo. Y en todo Pablo confió. En todo él caminó y entregó su vida. Y por eso él pudo decir esas palabras tan firmes y concretas y claras al decir, ¿sí?, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, tenemos, yo creo, hermanos, que entender que lo que usted haga para Cristo tiene recompensa, aún por lo más simple que usted haga. Así que si usted comparte el evangelio, usted comparte el mensaje de él, con un alma que escuche su palabra, con eso es suficiente, hermanos, para que usted vea en verdad las cosas que Dios hace en cada corazón. Por eso el tema se titula: ¿por qué anunciamos el evangelio? Principalmente por los beneficios que se logran alcanzar a través, hermanos, ¿verdad?, de compartir a las almas el mensaje de Dios. Mire, yo creo que esto es lo mejor que usted y yo como cristiano podemos hacer en nuestra vida: caminar con el Señor, porque todo es ganancia para nuestra vida. Todo es ganancia. Entonces, ¿por qué anunciamos el evangelio, hermanos? Porque es un mandato de Cristo. Principalmente también porque es un beneficio de alcanzar, hermanos, ¿verdad?, cosas tan grandes que la gente necesita. Mire, otra de las cosas que tenemos que entender, o en tercer lugar, anunciar el evangelio es el medio para lograr la salvación, amén, de las almas. ¿Cuál es el propósito? Porque el evangelio, hermanos, como lo dijimos, es esperanza, es salvación, es bendiciones, vida eterna. Es el mensaje de buenas nuevas para las almas que lo necesitan. Entonces, anunciar el evangelio es el medio para lograr la salvación de las almas. Principalmente porque a través de anunciar el evangelio, las personas que lo escuchan son liberadas de la esclavitud del pecado. La Biblia dice, hermanos, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pecado es una gran barrera que obstaculiza, ¿verdad?, que las personas puedan entrar al reino de los cielos. El pecado realmente, hermanos, es un ancla que los ata al piso y no los permite volar ni andar. El pecado, hermanos, es un cáncer que consume internamente al ser humano.
Entonces, lógicamente, el ser humano por ningún medio puede alcanzar la salvación para su vida. A través del Evangelio, las personas lo conocen, y a través del Evangelio, que es el medio para lograr la bendición de romper esa barrera que es el pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay otra manera establecida por Dios. El ser humano busca infinidades de caminos de cómo lograr encontrar. Busca por sus propios esfuerzos, pero todos son inútiles. La palabra del Señor es clara. En Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo especifica y dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, realmente, hermanos, el Evangelio es importante que lo anunciemos. Porque el ser humano, a través de todos los años, ha buscado cómo entrar al cielo. El Evangelio es la esperanza para todas las personas, para tener acceso al cielo. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Anunciar el Evangelio. Llevar el mensaje de buenas nuevas a las personas que lo necesitan. Realmente nosotros somos los portadores ahora de anunciar el reino de Dios. La gente que no tiene a Cristo en su corazón, porque la mayoría de la gente, yo creo que casi toda la gente conoce de Dios, conoce de Jesús porque lo ha oído por televisión, por folletos, por cantos, por predicaciones. Pero la gente tiene una idea tan equivocada y piensa que hay formas de cómo llegar y entrar al cielo. La Biblia lo dice que no es así. Cité lo que dice Juan 14:6. Mire, fíjese lo que voy a decir. Porque el Evangelio es un medio para lograr la salvación de las almas, principalmente porque el Evangelio abre las puertas para entrar al cielo. Cito lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el Evangelio es la esperanza para todas las personas que quieren entrar al cielo. No hay formas, no hay otra forma. Jesús lo dijo. No hay otra forma, otro medio del cual el ser humano pueda ir al cielo, si no es a través de Él. A través de Él. Amén. Otro de los medios por los cuales se logra la salvación para las almas, hermanos, principalmente por lo que estamos hablando, es porque el Evangelio nos da la esperanza para la vida eterna. Que ese es uno de los más grandes privilegios que tenemos como cristianos. No solamente estar con Cristo, que es lo que todos anhelamos, sino la esperanza de pasar la eternidad. O sea, de tener vida eterna para siempre. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Adán no hubiese pecado? Realmente, ¿qué hubiera pasado? No tendría que haber un Salvador. No tendría que haber ni un sacrificio. Pero a través de la falla, a través del pecado de Adán, hermanos, pues lógicamente el rompimiento vino. Y desde ahí el hombre comenzó a experimentar ciertas circunstancias, ciertas situaciones en su vida que no le favorecieron.
Pero Cristo vino a romper todas esas maldiciones para otorgarnos la bendición, ¿verdad?, de heredar la vida eterna. Por eso el evangelio, hermanos, es importante. Y la mayoría de los cristianos no le hacemos caso o no lo tenemos o lo tenemos como algo no bueno a nuestra vida. Yo quisiera preguntarle a usted, hermanos, en esta hora, ¿a cuántas personas le hablamos nosotros de Cristo? ¿O a cuántas personas les hemos hablado de Cristo? Realmente, ¿cuál es el interés que tenemos nosotros como cristianos? Yo creo que para nosotros, hermanos, lo más importante es llevar el mensaje, porque a través de esto vamos a ser galardonados, vamos a ser bendecidos por Dios, porque lo que usted haga, hermanos, no es en vano, no es en vano. Si usted y yo, hermanos, cumplimos en esta tarea tan importante, que es el compartir la palabra, lógicamente, hermanos, seremos bendecidos por Dios. Entonces, yo creo que lo más importante en todas estas cosas es que es como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo vamos a ser beneficiados como cristianos? ¿Verdad? Si no es por medio de Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es el que nos da, hermanos, a nuestra vida el deseo y el anhelo de poder compartir, anunciar, llevar. Es el que nos da las fuerzas, el que nos capacita, el que nos fortalece, el que nos levanta para poder cumplir con esa tarea tan importante. Porque el diablo está tomando terreno, el diablo está ganando lugar y muchas almas están yendo sin Cristo al infierno. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, ha estado en un estado de confort donde ha llevado una vida social sin pensar realmente en lo que Cristo estableció y dejó para su iglesia. ¿Usted cree que los ángeles no quieran predicar el evangelio? Lógicamente sí. Pero el Señor, hermanos, nos lo confió a nosotros como cristianos, como hijos de Él. Nos confió, ¿verdad?, el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Llevar la palabra de Cristo. Cierre sus ojos un momento, hermanos. Yo quiero hacer una oración de fe en esta hora. Haga conmigo esta oración si usted quiere aceptar a Cristo en su corazón. Señor Jesús, en esta hora te agradezco, Dios, por la bendición que has dado a nuestra vida, principalmente de que veniste a este mundo con el único fin de acercarnos al Padre a través del sacrificio que tú hiciste en la cruz. En esta hora, Dios, te recibimos en nuestro corazón y pedimos que nos perdones, Señor, nuestros pecados y que nos permitas, eterno Dios, a través de tu palabra, Señor, poder tenerte en nuestro corazón para siempre. Gracias te damos, Señor, y todas las cosas, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.